Entre dos siglos, las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI, Europa, América y el mundo. Unidad 12. En Argentina desde 1960 en adelante. Contexto. Argentina desde 1960. Al comenzar la segunda mitad del siglo XX, se inició un periodo marcado por situaciones políticas, sociales y económicas muy cambiantes, cuyos efectos negativos se reflejaron de diversas formas en los distintos niveles de actividad musical. La dictadura militar, que comenzó en 1976, afectó todos los niveles sociales y culturales con gravísimas consecuencias, especialmente el rechazo y la censura de todo lo considerado como subversivo, todo arte vanguardista y cualquier forma de expresión que no simpatice con el régimen. Por otro lado, los adelantos tecnológicos y el desarrollo de los medios de comunicación masivos cambiaron el paradigma de todo lo relacionado con la producción y difusión de música. Alberto Ginastera, el Instituto Di Tella y las nuevas músicas. La producción nacional de música escrita después de 1960 busca preservar el concepto de obra como objeto autocentrado, concluso como objeto estético, un rechazo a lo experimental en el sentido de transgredir de valores convencionales. No tiene interés en quebrar o ensanchar límites materiales como los de duración o del espacio. Existe una heterogeneidad técnica. Aparece la serie, la disonancia, la consonancia, el tiempo liso y estriado, música electroacústica, etc. Pareciera una constatación de la proliferación de las tendencias y también una manifestación de confianza ante las opciones fuertes, o también puede verse como una actitud de independencia entre las oposiciones que puedan resultar fuertes en otros contextos. El Instituto Di Tella, un laboratorio de música electroacústica, funcionó desde 1963 en el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, CLAEM, del Instituto Torquato Di Tella. El objetivo era promover el desarrollo de las artes y la investigación en ciencias sociales. Comprendía diversas secciones, entre ellas el Centro de Artes Visuales, el Centro de Experimentación Audiovisual. A partir de 1962, Alberto Ginastera asume como director del CLAEM, C-L-A-E-M. Tenía la finalidad de brindar a los jóvenes compositores latinoamericanos la oportunidad de realizar en la ciudad de Buenos Aires estudios e investigaciones bajo la dirección de profesores especializados. Los cursos que se dictaban estaban a cargo de Ginastera y Gerardo Gandini. Además, se realizaban cursos o seminarios a cargo de profesores del extranjero, figuras como Messiaen, Nono, Xenakis, entre otros grandes compositores. Hacia 1970, el Instituto Di Tella atravesó por una grave crisis debido a la drástica reducción de los fondos económicos y a la situación política imperante, ya que el gobierno de turno, la dictadura militar instaurada en 1966, catalogaba las expresiones vanguardistas del Di Tella como posibles focos de subversión. Hacia fines de 1971, el CLAEM cesó de funcionar y los equipos y la biblioteca pasaron a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Alberto Ginastera. Ginastera es uno de los compositores latinoamericanos más destacados del siglo y el compositor argentino cuya obra más ha trascendido en el exterior. Entre 1945 y 1947 vive en Estados Unidos y lleva adelante un proyecto que incluía composición musical e intercambio artístico entre los compositores de ambos países. A partir de fines de la década de 1940, su obra despliega un grado mayor de abstracción en el tratamiento de los elementos musicales rurales,
así como un alejamiento progresivo de la tonalidad y la exploración de modernas técnicas compositivas. Durante la década de 1950, orienta su producción hacia la escena internacional, como una manera de ganar un nuevo prestigio, tanto en el exterior como dentro del país. Aunque las últimas composiciones de su carrera encajan perfectamente con la corriente musical de la época, también tienen fuertes lazos con la tradición modernista de la vieja Europa. Tercer periodo, neoexpresionista. El periodo neoexpresionista comienza en 1958 y fue la última fase de su carrera, la cual desarrolló con mayor cantidad de tiempo. Se caracteriza por una búsqueda de procedimientos técnicos más avanzados y un abandono del uso de elementos nacionalistas, aunque no lo eliminó por completo. Respondió a las corrientes contemporáneas posteriores a la guerra: atonalismo, microtonalismo, procesos aleatorios y serialismo. Las tres obras más importantes de este periodo fueron sus tres óperas: Don Rodrigo, 1964, Bomarzo, 1967 y Beatrix Cenci, 1971, con las que tuvo gran éxito y lo situaron como el compositor más importante de su tiempo. Reflejan el carácter más internacional y abstracto de la última música que compuso. Las tres tienen protagonistas europeos, y el argumento dramático está basado en temas de psicología moderna, acompañados por un tratamiento explícito de la sexualidad y la violencia. Según el propio compositor, en las palabras de Suárez Urtubey, la esencia argentina permanece en todas las obras de su tercer estadio, a pesar de estar ausente cualquier tipo de fórmula rítmica o melódica del folclore. Los ritmos fuertes y obsesivos que recuerdan a las danzas masculinas, la cualidad contemplativa de ciertos adagios que sugieren la tranquilidad pampeana, o el carácter esotérico y mágico de algunos pasajes en los que el autor confesó haber querido evocar las misteriosas e impenetrables selvas del país. Obra: Ginastera, Bomarzo, 1967. Aspectos generales de la obra. Bomarzo es una ópera en 2 actos de Alberto Ginastera con base en la novela Bomarzo de Manuel Mujica Lainez, también autor del libreto. Se estrenó en Washington el 19 de mayo de 1967. El estreno previsto en el Teatro Colón de Buenos Aires fue suspendido por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía y prohibida por decreto debido a que su referencia obsesiva al sexo, la violencia y la alucinación atentaban contra los intereses de la moral pública. Ello desató un escándalo que el embajador norteamericano llamó The Bomarzo Affair, y la obra se representó en varias ciudades importantes del mundo, hasta el demorado estreno argentino en 1972. Libreto y personaje de Bomarzo. Vicino Orsini, el verdadero duque de Bomarzo, fue duque y mecenas italiano durante el Renacimiento del siglo XVI. Lo extravagante de este personaje es que llenó el jardín de su palacio con estatuas, estanques, templos y músicas, con alegorías y frases misteriosas, verdaderos enigmas. Siglos más tarde, este jardín fue visitado por artistas y personajes famosos, entre ellos Mujica Lainez. La historia de Mujica Lainez sobre este personaje es imaginaria y se plantea contar la historia del duque de Bomarzo en primera persona, como si le hubiera sucedido a él, lo que lo convierte en un personaje aristocrático sobre el cual proyectar la historia de su propia familia oligárquica.
La representación de una autoridad corrupta y una víctima cruel y monstruosa, el bufón jorobado y su maldición, significa tal vez una parábola sobre las relaciones entre arte, sexualidad, moral y poder. Argumento. La ópera está compuesta por 2 actos y 15 cuadros, dividido cada uno en 3 escenas. Está ambientada en el Renacimiento italiano y comienza con la agonía del personaje ante la boca del infierno, escultura que él mismo había mandado a esculpir en las rocas de su jardín. Vicino Orsini, el personaje principal, es jorobado y sufre una desgracia física. Es la vergüenza de la familia. El relato se desarrolla luego con un gran flashback. El pecador arrepentido que ve desfilar ante sus ojos una existencia de angustia y crímenes. El eje de su existencia lo constituye su vida sexual, que define su construcción dramática, marcada por el amor solitario. El personaje sufre a lo largo de toda la obra. Desde niño es humillado por su familia. Es disfrazado de mujer y violado simbólicamente por sus hermanos. Vive una humillante escena con una prostituta. Resulta incapaz de consumar su casamiento con una bella aristócrata. Tiene sueños eróticos que se transforman en pesadillas. Se horroriza de su cuerpo reflejado en el espejo. El personaje mata uno a uno a sus familiares para llegar al trono y asumir como duque. Algo que logra, pero como todo camino hacia el poder mal habido, no hay final feliz posible. Finalmente proyecta su atormentada vida afectiva en los monstruos de piedra que manda esculpir en su jardín, incluida la boca del infierno, ante la cual agoniza arrepentido. Es el sentido último de la obra, en la que los monstruos del jardín de Bomarzo, el Minotauro, la Esfinge, la boca del infierno, el Jano bifronte, asumen la metáfora de la eternidad. Aspectos musicales. La ópera se divide en 15 cuadros separados por interludios instrumentales, con un lenguaje que se alimenta de una serie básica dodecafónica, lo cual derivan las correspondientes a varios personajes y a los temas centrales de la permanencia, la muerte y la inmortalidad. A lo largo de toda la ópera, Ginastera recrea las escenas con elementos concretos que hacen alusión a danzas, fanfarrias, momentos solemnes y todo tipo de músicas festivas pertenecientes a la época renacentista, italiana en la que se ambienta la obra, del siglo XVI. Todos estos elementos de época están contenidos en un espacio donde combina técnicas nuevas con técnicas y estilos antiguos, para desarrollar una retórica musical de un orden moral corrompido, poder, erotismo y miedo durante toda la obra. Utiliza la dodecafonía y el microtonalismo, elementos de vanguardia de los 60 como aleatoriedad y clúster. También recurre a instrumentos del pasado y a formas tradicionales, en este caso vilanela, moseta, madrigal, con lo cual pone orden a su imaginación, sometiéndola a las exigencias de la acción dramática, la lógica escénica y el ritmo teatral. En la escritura para la voz, Ginastera emplea procedimientos que van desde el recitado dramático hasta el canto pleno, pasando por el hablado cantado difundido por Schoenberg. Gerardo Gandini, la estética de la cita y el postmodernismo. Gerardo Gandini, 1936-2013. Fue pianista, compositor y director de orquesta argentino. Estudió composición con Ginastera.
A finales de los 60 comienza a trabajar con las citas. Desarrolló una poética musical basada en la estética de la cita, donde los materiales provistos por la historia de la música occidental, evocaciones del pasado, citas de fragmentos de obras pertenecientes a la tradición europea occidental, que adquieren un nuevo significado al ser descontextualizadas e inmersas en un lenguaje contemporáneo. La reinterpretación de materiales procedentes de diferentes contextos históricos estableció la obra de Gandini como un complejo entramado intertextual. El uso de citas implicó también a los géneros musicales y artísticos en general. En la poética musical de Gandini se observa un desplazamiento en el foco de la composición del material a la síntesis. La cita es la generadora de la obra, mediante diversos procedimientos. Esto da origen a una variedad de procedimientos en los cuales la cita se transforma en la base estructurante de la composición, a veces difícilmente reconocible. Los materiales pierden su identidad al ser recontextualizados. Las citas dejan de funcionar como citas. Por ejemplo, algunos materiales que en su obra original eran voz principal o secundaria, al ser aislados de su contexto, pierden su identidad. Evoca el pasado con una evocación del clima sonoro de la época, y no con una cita extensa. Toma fragmentos mínimos de una obra del pasado y los distribuye a lo largo de toda la obra para que no sea una referencia clara, y que funcione como elemento cohesionante que da unidad a la obra. Alude a la naturaleza intertextual de la música. Gandini entendía que la composición, como resultado de una conversación de las diferentes músicas en un museo sonoro imaginario, es por ello que busca utilizar los materiales musicales elaborados a lo largo de la historia. La nueva estética de composición incorporó otros medios artísticos. En sus obras pueden identificarse materiales y procedimientos musicales, junto con otros que evocan imaginarios de la literatura y la plástica. La poética de Gandini puede asociarse a la pertenencia a su tradición de toda la cultura occidental y a su vez una falta de respeto hacia esta tradición por no ser europeo. Su música asume una posición crítica respecto de la relación de la música contemporánea con el pasado, de una identidad cultural homogénea, claramente distinguible de otras tradiciones e identidades. Obra: Gandini, Eusebius, 4 nocturnos para piano o un nocturno para 4 pianos, de 1984. Un año antes de mi nacimiento. Esta obra es un ejemplo de la forma en que Gandini utiliza las citas. Basada en una obra de Robert Schumann, debido a su perspectiva externa a la tradición europea, Gandini es capaz de tomar a Schumann desde afuera. A través de diversos procedimientos, el compositor amplía el fragmento citado hasta volverlo abstracto. Los materiales son totalmente despojados de su procedencia y pasan a formar parte de un nuevo contexto. El punto de partida es una melodía de Schumann, Danzas de la Liga de David, número 14, y trabaja sobre el procedimiento de restar partes a una materia que contiene la forma final en su estado bruto, siendo la materia bruta la cita y no el clúster como usa Ligeti. Cada nocturno mantiene la extensión original, de 40 compases de 3/4 del material citado. Para cada nocturno usa algunas notas de la melodía original. Las que no usa serán sucesivamente aprovechadas en los nocturnos posteriores. De manera hipotética, habrá un quinto nocturno, donde superpuestos los primeros 4 reconstituirán la pieza de Schumann. Si bien no se desecha material, tampoco se trata de una reconstitución explícita de la música, sino una metamorfosis.
Las notas usadas de la cita coinciden en el momento ataque con la obra original, pero varían el modo de ataque, la duración y la dinámica, por lo que al superponerse se crean superposiciones, polifonías, relaciones armónicas y planos ausentes en la obra original. Consecuentemente, tampoco se mantiene la rítmica original. Hay un criterio tonal por el cual se relacionan las notas. No tiene que ver con una funcionalidad armónica, sino con un colorido sonoro. Cada nocturno se identifica con un color interválico determinado. Primer nocturno, relaciones cromáticas. Segundo nocturno, toma cuartas y quintas. Tercer nocturno, toma terceras y sextas. Cuarto nocturno, toma octavas. Obras: Gandini, Postangos. Fruto de su experiencia como pianista del sexteto que Piazzolla conformara en el año 1989, desde el punto de vista compositivo, sus postangos, el término es creación de Gandini, los cuales se hallan editados en 2 discos compactos, son resultado de los conciertos que el músico ofreció en la ciudad de Rosario, Argentina, en los años 2002 y 2004. Respecto a la evolución de su estilo interpretativo, el músico lo expresa de la manera siguiente. Había demasiadas notas y estaba llena de referencias a la música clásica. El sueño de amor de Liszt, la marcha nupcial de Mendelssohn y la marcha fúnebre de Chopin, todas juntas, en el mismo tema. Nunca tuvo novio, sería el tema. En mi primer disco grabado en Rosario ya había un estilo mucho más despojado, más liviano, y lo que noto como actitud general mía es que hay una frontera menos evidente entre la música que escribo y la que improviso. Además de la utilización de citas diversas, es interesante su visión respecto a música escrita, música improvisada. Conceptos que en definitiva se diferencian solamente por su mayor o menor grado de reflexión para ser expuestos y no en su contenido. Aunque haya sido su experiencia con Piazzolla la que inspiró la creación de estos postangos, su personalidad prevalece al momento de abordar el género rioplatense, pudiendo reconocerse una serie de diferencias al contrastar el lenguaje musical de ambos compositores, que tiene resultados muy distintos, relación entre su obra y la de Piazzolla. En la conformación de un estilo propio creado a partir de la reelaboración de elementos ajenos pertenecientes a diferentes estilos y épocas, de corrientes estéticas de la música culta del siglo XX, del jazz, etc. Se utilizan elementos de otras músicas en forma de cita, expuestos de manera más o menos explícita, que también pueden ser transformados y convertidos en algo nuevo. Estas cualidades de su música definen la posmodernidad de sus postangos. Libertad rítmica de sus obras, uso libre y relajado de la armonía, el constante juego existencial del ser y no ser, y la deconstrucción del canon para aguardar que surja lo imprevisto. Su manera de componer transforma los significados, deshace y rehace una y otra vez en esto y en aquello el material sonoro. Su música no puede apresarse, es un devenir constante y difícil de estereotipar. Cerramos la unidad 12, espero que le haya servido y les mando un gran abrazo.